Buenos días, queridos compañeros, en esta aventura que ustedes han iniciado y por la cual otra vez los celebro a cada uno de ustedes, celebro a la UNAM por la iniciativa y celebro a vuestro directo maestro, el doctor Pedrosa Pacheco. Lo que ustedes hacen, la manera en que lo hacen, creo que no hay lugar en América Latina que lo tenga. Hasta me atrevería a decir que los lugares en el mundo que tienen un programa como este son pocos. Menciono lo de América Latina, no sé de África, no sé de Asia, porque Asia es un continente con países de diversa estructura económica. Entonces digo, de América Latina, la relevancia del programa de investigación de la UNAM es la que lleva a un proceso de independencia epistemológica. Me explico. Y creo que lo he dicho otras veces en clases pasadas. Existe una significativa escasez, significativa, uno debe de decir cuál es el P. No está calculado, pero yo lo puedo asegurar sin problema que es un P001, una significativa diferencia entre los artículos publicados por autores del hemisferio norte, del gran hemisferio norte, y por autores publicados del hemisferio sur. El hemisferio sur obviamente no está determinado solamente por el Ecuador. Ustedes están en el hemisferio norte. Pero entienden lo que te quiero decir con la metáfora. Esta gente del gran sur y esta gente del gran norte. Y es interesante esto porque la mayoría de los pacientes viven en el gran sur. Obviamente hay más gente viviendo en América Latina, África, y hasta Albania, Bulgaria, Rumania, que la que hay en Estados Unidos, Canadá, los países escandinavos y Francia e Italia, e Inglaterra. Entonces, el volumen de pacientes o de individuos que tienen sufren y padecen alguna enfermedad es inmenso. Y sin embargo, las investigaciones sobre esas enfermedades se realizan en los países centrales, en los países del norte. Y cumplimos con esta idea que el Parkinson es el Parkinson, así sea en Nicaragua o en Berlín, en Managua o en Berlín. La dopamina, falta la dopamina, si se da dopamina, se corrige, y si no, una cirugía, sea en el tálamo o por los ganglios de la base. Pero no es así. Es decir, eso sí está como la causa metabólica per se, pero ¿cómo son las manifestaciones del Parkinson en Nicaragua? ¿Son similares o son diferentes a las manifestaciones en Alemania? Puede ser que sí. Muy bien. Entonces sí. Pero alguien lo ha investigado, alguien ha visto si la manifestación clínica o si la vida de la enfermedad o las manifestaciones o la rapidez de la enfermedad es diferente, sea peor o sea mejor. No tiene por qué ser mejor, digo diferente, ¿no? Es decir, aunque la biología humana sea la misma, la apertura nuestra hacia el medio ambiente, la apertura nuestra como humanos hacia el medio ambiente es distinta y el medio ambiente es diferente.
Y sobre todo, ¿cuánto podemos aprender nosotros acá en el hemisferio norte de las observaciones de las historias naturales de las enfermedades? Porque acá en el norte, como hay tecnología y la tecnología está empujada por un tipo de sociedad, entonces uno cuando ve algo enseguida lo trata, cosa que está muy bien en muchos casos. Pero a veces el tratamiento farmacológico trae contraindicaciones o complicaciones o se contradice con otras enfermedades y uno no sabe. Bueno, y si yo espero el Parkinson, digo el Parkinson por enfermedad neurológica nada más, si yo espero esto un par de semanas, a ver, o me espero un par de meses, ¿qué pasa? A ver, los nicaragüenses me han enseñado que no, que si se espera, que ellos han tenido pacientes viniendo de la costa atlántica, que empeoraron rápidamente. Entonces quedamos convencidos que un tratamiento bien temprano para una enfermedad como el Parkinson o otra ayuda. O por otro lado quedamos convencidos que no, que a veces se puede regular. Por desgracia, en los países nuestros mucha gente no cumple con por motivos económicos o por infraestructura, no cumple con lo que determina y solicita el canon médico, o sea, tanto de dopamina o de levodopa, tantos miligramos por día, tantos días. ¿Qué hay con eso? A ver, ¿hace falta hacerlo con la misma? ¿O hace falta hacerlo más? Es decir, hay una riqueza de información en, en nuestros países que no sale de la observación y de la curiosidad del médico o del trabajador de la salud enfrentado con ese problema. Y además tenemos esa idea nuestra que si no lo hacemos exactamente como está escrito en el Harrison o en el Adams para neurología, estamos fallando. No somos conscientes de nuestra propia experiencia para darle una mejor interpretación al fenómeno natural. Con esto no estoy diciendo que la información proveniente de Johns Hopkins o de la UCLA no sea válida. Digo, es absolutamente válida. Con lo que estoy diciendo es que las enfermedades tienen una variedad inmensa de representación y de manifestación que no están contenidas en un solo párrafo que dice evolución favorable en 70%, bueno, y el otro 30%. Tengo una amiga, hace más de 20 años está con esclerosis múltiple establecida, es decir, estancada. Avanzó un poco y se estancó. Tengo otra amiga que tuvo un accidente cerebrovascular masivo, hemipléjica derecha, afasia. Esto fue hace unos años, pero digamos, de mi edad, ya andaba pasado los 50, 10 años atrás. Yo tengo 67, digo. Y claro, uno va al libro y el libro dice esto. Pero, ¿por qué esta segunda amiga? ¿Por qué la primera amiga? ¿Qué es lo que nos puede enseñar la observación de la naturaleza y esa riqueza de información que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, yo lo veo a este curso como una sacudida, como sacudirse, como quitarse la pelusa del hombro de la dominación epistemológica. Que otra vez digo, el Harrison debe de ser un libro de cabecera para muchos clínicos. No tengo ningún problema.
Nelson para los pediatras, el Saviston para los cirujanos y cosas así, el Humans para los neurocirujanos o el Rangachari. Pero eso es, uno le dice, bueno, esto es así como se empieza, después uno construye en base a sus propias observaciones. Y las propias observaciones son dictadas por el medio ambiente. Y qué interesante, qué fantástico sería saber cuál es la rapidez de recuperación de los pacientes de Lenin-Fonseca de una cirugía espinal. ¿Es la misma? ¿No es la misma? Aunque fuera peor, es interesante saber. Y si es mejor, también es interesante saber. No se trata de hacer un juicio de valoración. Acá nosotros con 4 o 5 tornillos hacemos lo mismo que los yanquis con $200.000. No se trata de eso. Estamos tratando de investigar la enfermedad, no de demostrar que somos mejores. Estamos tratando de plantearnos nosotros como investigadores de los fenómenos naturales. Ustedes investigan de acuerdo a la enfermedad o al sistema que les interesa. Muy bien, investigan ese sistema. Pero dicen, bueno, ¿cómo se manifiesta ese sistema en este medio? Y no hace falta hacer experimentos, no, sería cruel empezar a experimentar, pero sí observar. Señora, usted viene acá, tomó todas las medicinas, no pude, no dejé, no tuve dinero, no llegó el camión. Bueno, entonces, ¿qué días tomó? A ver, veamos qué pasa, veamos cómo está clínicamente, ¿no? O sea, esa actitud de curiosidad es una actitud que la tienen que tener ustedes. No se la puede dar ni la UNAM, ni yo, ni Pedro Zapachero, o Menar Mejía, o nadie. Es la curiosidad que les viene de ustedes. La contribución que hacen los grandes maestros de este curso es la de darle el método. Si quieres investigar, este es un método estadístico, así buscas la bibliografía, así escribes. He visto las clases que ustedes tienen. No las he seguido todas, pero he seguido bastante, tengo idea, porque yo armaba las mías de acuerdo a las de ustedes un poco, ¿no? Para no andar encimándome. Entonces ese es el método. Y la pasión, eso es algo que no se puede instalar, pero sí se puede compartir experiencias de otros, y tal vez de la mía propia, para inducirlos, para convencerlos que la pasión alcanza. Y de última, si el método, no estamos muy acertados en el método, ya se van a encargar los maestros de UNAM de corregirlos, y ya se van a encargar los de la revista donde mandan ustedes su publicación de decirle, bueno, ajuste este patrón estadístico o algo por el estilo. Sin pasión no hay nada. Voy a hacer una analogía romántica. Cuando yo tenía pasión por una muchacha en mi adolescencia, yo decía, ¿quién me va a dar bolilla a mí, no? Si acá estoy, yo no tengo auto, tengo para este colectivo nomás, y ¿a dónde la puedo llevar, no? Y en eso un día uno la ve a ella viajando en colectivo y comiendo en una fonda allá en Buenos Aires. Ahí dice, ahí voy entonces, ¿no? Ahí puedo. Esa imagen
idealizada que uno tenía. Y uno tiene esa imagen idealizada de que el investigador médico o el científico, médico quiero decir de ciencias de la salud, o el científico es una persona especial, es una que tiene el auto, que tiene dinero para llevar a este restaurante, o sea, uno que tiene todas las condiciones y trabaja en el Johns Hopkins y no tiene que preocuparse por el sueldo a este fin de mes y cada vez que camina por el hospital la gente lo aplaude. No. Entonces, como a uno no lo aplauden cuando va caminando por el Berta Calderón o por el Lenín Fonseca o por la mascota, como uno anda preocupado por el dinero, como uno anda preocupado ahora por las cosas que te preocupan a todo el mundo, quiero decir al globo. Entonces, uno dice, ¿qué voy a poner investigar ahí si no estoy? Y si se acuerda que yo les dije muchas veces, varias veces, yo les dije, no, yo repetí un poema de Fernando Pessoa donde dice, yo no soy del tamaño de mi aldea, soy del tamaño de lo que veo. O sea, no soy del tamaño de mi estatura. Quiero decir, y él dice, no soy del tamaño de mi estatura, soy del tamaño de lo que veo. Por eso mi aldea es tan grande. Y el tamaño de lo que veo es lo que ustedes ven. Y lo que ustedes ven cuando ven algo, no se paralicen por las brillantes clases que han recibido ahora. Ven algo y dicen, no, enseguida piensan, no, tengo que hacer el t-test, tengo que sacar una nova, tengo que buscar una variancia, tengo que buscar una alternativa, formular una hipótesis, hacer una búsqueda bibliográfica y ya me cansé. Sino que dicen, wow, qué interesante es esto. A ver qué pasa. Después hace a ver qué pasa y después empieza a surgir algo, luego lo escriben y lo mandan a una revista. Y como hicimos todo, lo mandan a una revista bien alta y se lo rebotan, boom. Entonces va bajando hasta que entre en una revista más o menos que lo encuentren interesante y ahí está. Después lo llama otro investigador que encuentra su artículo por el método y le dice, mire, yo estoy en Johns Hopkins, ¿por qué no me ayuda? Y además uno tiene con la idea que la hipótesis debe de estar respondida en el momento de iniciar la investigación. Volviendo a la analogía de la novia, de la adolescencia, es decir, uno cuando inicia una relación le dice, me voy a casar, voy a tener nietos, empieza, disfrutemos este momento. La historia de la ciencia muestra muchos ejemplos como este. ¿Se acuerdan Semmelweis? Favorito nuestro de varias clases. Lo repito brevemente. 2 salas de obstetricia en Viena, 1864, por ahí. Sala 1, mortandad mucho mayor que la sala 2. Y no le encontraban la vuelta, y empiezan a pedirle al cura que cambie el recorrido, prohíben los estudiantes extranjeros que participen en el examen físico de las parturientas, empiezan a hacer los partos laterales, porque laterales son en decúbito. En la sala de menos mortalidad hacían los partos sea laterales o de menos decúbito, entonces ellos quieren repetir eso y no pasa absolutamente nada. Y se les escapa, porque dicen cuáles son las diferencias entre la 1 y la 2. Uno era la de la alta mortalidad y la 2. Y se les escapa que los de la 1 hacían autopsias y los de la 2 eran manejadas principalmente por comadronas, no hacían autopsia. Es obvio, se le escapó. A Semmelweis, eso que estaba ahí delante de él, que él participaba, no se le pasó por la cabeza.
se fue a Venecia para unas vacaciones y en ese interín un colega de él, Kokoschka, se corta el dedo durante una autopsia y presenta un cuadro clínico similar a las de las parturientas que fallecían de esta fiebre puerperal, que era meningitis, pleuresía, cardiopatía, inflamación del pericardio, pleuresía, en fin, todo un cuadro serológico de infección de la serosa. Y ahí entonces Semmelweis dice, pero claro, es el mismo y está, por lo tanto, en la autopsia. Y él hace el salto que dice, bueno, esta es una enfermedad que no afecta solamente a estas mujeres. Hasta ese momento parecía que afectaba a las mujeres solamente. Pero la fiebre puerperal venía, o sea, es una bacteria que Kokoschka se agarró cortándose el dedo. Entonces, Semmelweis no es que se sentó un día con todos los libros y los datos, le dijo a su esposa, espérate tantito, en 2 horas tengo la solución a este problema. Anduvo dando, preguntando, y como nadie se lo dijo, yo no lo he visto decírselo a nadie de esta manera, pero lo digo yo y lo he repetido en varios congresos, es decirle a Semmelweis cómo te la comiste. ¿No te diste cuenta que en la sala 1 venían los médicos de la sala de autopsia? Y a ver, cuando le pedías al pobre cura que no pasara por la sala 1, que pasara por la sala 2, pero cuando cancelaste a los estudiantes de medicina, cuando pensabas que era el aire, cuando pensabas que era una cosa metafísica, y no lo vio, se le pasó. Tuvo que fallecer Kokoschka para que Semmelweis hiciera el salto epistemológico y dijera, ajá, es esto. Entonces él dijo, en la autopsia, no sé qué es en la autopsia, qué material cadavérico hay, acuérdense que esto es 1860 y pico, o sea, 20 años antes que Pasteur descubriera que las bacterias, los microbios podían causar enfermedad o alteraciones químicas en los cuerpos orgánicos. Entonces él lleva dice, bueno, hay que lavarse las manos. Muy bien, se lavan las manos, revisan paciente, la mortandad baja. Pero después un día se lava las manos de la autopsia, revisan a una primera paciente que ya está infectada, pero no sabían, revisan una segunda, tercera, cuarta, creo que fueron como 10 pacientes, 9, 10 o 11, que las revisan en masa, sin lavarse la mano entre sí. Entonces, obviamente, todas fallecieron. La primera porque estaba infectada ya de por sí, y todas las demás por asociación, por transmisión. Entonces la gente dijo, oh, entonces toda la teoría esta es una basura, que no vale, que no puede ser, que es una mentira. Y se le dijo, no, lavémonos la mano después de cada paciente. Con esto lo que les quiero decir es decir, por lo menos en la facultad de medicina mía, en Buenos Aires, está la estatua de Semmelweis ahí a la entrada, con la de Hipócrates y no sé con quién más. Semmelweis está en la estampilla de todas las estampillas de austrohúngaras y hay más de un hospital que se llama Semmelweis y el hombre se merece ser un genio, pero fíjense, el camino a su genialidad estuvo plagado de pruebas, errores, acá, que afungo, que pongo acá, que no pongo acá, que saltos teóricos, e iba aprendiendo de la realidad que se le presentaba. Ahora fíjense, volviendo al primer tema de ahora, la fiebre puerperal era conocida desde muchísimo antes. No era un invento austríaco.
Hay un artículo en una revista de medicina escocesa, donde un doctor dice, yo puedo determinar quiénes son los pacientes que van a tener fiebre puerperal si me dicen quién es el médico que la va a atender. Médico o comadrona. Empezó a haber ya transmisión. Wendell Holmes, en los Estados Unidos, antes que Semmelweis, como 20 o 30 años antes que Semmelweis, dice, sí, yo coincido, tengo este artículo y yo veo lo mismo. Y Sims, que es el padre de la obstetricia norteamericana y parte de la obstetricia mundial, dice, no, no puede ser porque los caballeros no infectan, o sea, que no transmiten infecciones, y los médicos son caballeros. Es decir, infecciones, acuérdense, no era un concepto todavía no claro. ¿Y a qué voy con esto? Es decir, lo que Armstrong no pudo convencer al mundo en Escocia, lo que Wendell Holmes en la costa este de Estados Unidos no pudo convencer, se presentó en volumen y en cantidad ante los ojos de Semmelweis. Los ojos de Semmelweis, porque él tuvo una sala 1 y una sala 2, perfecta comparación de dos hipótesis o de contrastar dos realidades ahí enfrente y en gran número. O sea, lo que ustedes tienen, ustedes, mis amigos nicaragüenses, en gran número, en un espacio más o menos controlable, porque es un país pequeño, más grande de América Central, pero pequeño dentro de todo, con un sistema de salud centralizado, pueden saber lo que pasa en Matagalpa, Estelí. Sí, no lo van a saber perfectamente, van a ver a tú se va a ir, no le van a contestar el teléfono, la conexión de internet se va a caer, sí, el otro se fue a la casa, todas esas cosas. Pero ustedes tienen eso ahí, o sea, que lo que vio Semmelweis, que era un húngaro, o sea, un ciudadano de segunda categoría en el imperio austrohúngaro, en la ciudad de Viena, tanto es así que él no pudo ser nunca profesor ahí. Es como que lo tienen ustedes. Otros ya lo habían visto eso. Lo habían publicado. Pero sin embargo, convenció al mundo que ese era el plan, fue Semmelweis. Pero para convencer al mundo, primero tuvo que convencerse él. Y después, claro, hizo deducciones que no las hizo de entrada. Pues prueba, error, equivocación, prueba, y siguió, y persistió, y la naturaleza se iba manifestando delante de él. Él no tenía más que empezar con el machete a cortar las lianas por la selva, y las cosas aparecían. A veces iba para un lado, a veces perdía una o la otra. Vamos a este siglo. Laborit, Henri Laborit. Le he hablado de él brevemente en las clases pasadas. Él era cirujano naval francés en la costa de Túnez, creo, en una ciudad en Túnez. Y empezó a preocuparse porque los pacientes tenían shock hipovolémico. Entonces, como los histamínicos, como ustedes saben, dilatan y los antihistamínicos constriñen, encontró un trabajo de Sherrington, creo, pero un trabajo serio de fisiología que sugería que los antihistamínicos podían ser efectivos en el shock séptico. Eran vasoconstrictores en el shock séptico, en el shock hipovolémico. Perdón, shock hipovolémico. Entonces, por lo que leyó, llegó a esta conclusión: sí, esto es interesante, el antihistamínico me va a ayudar con el shock hipovolémico. El trabajo original en que él se basó esa idea ya está desacreditado. Él vio a los pacientes, les dio y le pareció que algunos mejoraban, que otros no mejoraban, pero la explicación de la mejoría
o de los datos de la mejoría no son convincentes. Digamos que con la cosa de los antihistamínicos para el shock hipovolémico no convenció a nadie, porque el trabajo era misi-misi. Salió publicado en una revista de cirugía belga, revista que tuve que ir a buscar a la biblioteca de la UCLA y creo que no se publica más. Entonces, pero observador como era Laborit, dice, pero los enfermos están más tranquilos, más calmos. Ah, interesante. Y se olvidó del shock hipovolémico, empezó a ver qué pasa, que los tipos están mucho más calmos. Entonces interesó a otros investigadores por esa observación de él, y luego se empezó a pensar que tenía que ver con la dopamina, como antipsicótico, y la teoría de la dopamina ya se eliminó, ya se demostró que es falsa. Pero a raíz de esa observación tenemos la clorpromacina, que es una importante droga en el tratamiento de enfermedades mentales. Laborit, por esa serie de observaciones, se llevó el premio Lasker, que es el gran premio, casi segundo al Nobel, y famosamente él y los dos franceses que trabajaron independientemente de él. Y los dos franceses no ganaron el Nobel de Medicina porque en el comité del Nobel había un francés que le tenía tirria a uno de estos franceses y decía, mientras yo esté acá, no se dio el Nobel. O sea, una observación hecha en una ciudad costera, en Túnez, en un hospital, en un barco, con una hipótesis, una presunción falsa, o demostradamente errónea, una serie de pasos alternativos dándole importancia a la dopamina para el valor de como antipsicótico, falso también, y sin embargo se va escalonando, se va subiendo, como con zancos, pero subiendo, en el proceso de llegar a o avanzar el conocimiento. He hablado de Fleming, el de la penicilina. Bueno, Fleming vio una vez, en la famosa historia que él observó que el hongo inhibía la reproducción del estafilococo. Él estaba trabajando en una especie de antibiótico, no había antibióticos per se, salvo la sulfa, una especie de antibiótico para las conjuntivitis y la sinusitis. Por eso tenía bacterias ahí en el Petri. Y los hongos flotaron de un laboratorio abajo cuando se dejaron las ventanas abiertas. Y él observó eso y él publicó el artículo, mire, yo vi esto, y lo publicó en una revista de bacteriología inglesa. Y ahí quedó. Siguió trabajando, no le dio nadie más bolilla a don Alejandro Fleming por años. Vino la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de tener antibióticos para los soldados en el frente, las sulfas solas no alcanzaban, 2 o 3 científicos en Oxford dicen, yo leí uno, Chaino Corey, no sé cuál de ellos fue, dice, yo leí un fulano, a ver este artículo acá, es interesante, a ver si trabajamos en esta cosa. Y así sintetizan la penicilina, del órgano Penicillinum notatum. Pero Fleming estaba en Londres, ahí, bombardeado, lo que sea, estos estaban en Oxford. Sí, un par de horas en auto, pero otro mundo.
León también está a par de hora de Managua y es otro mundo. Entonces llegaron ahí y trabajaron en la penicilina y publicaron su artículo de la síntesis de la penicilina, que se los mostré en una de las clases, donde Fleming no está. Chain Core y otro individuo. O sea, Fleming hizo una observación, a partir de esa observación llegó a comunicó, y después trastabillando llegaron otros y agarraron el tema, y el tema siguió hacia adelante. La esencia de lo que les quiero decir, y vamos a seguir hablando de esto en las futuras clases, en las 3 clases más que nos faltan, conferencias, charlas que nos faltan, es que la causalidad sale de la pasión y de la pregunta, y que encontrar la causa final de un fenómeno biológico, por ahí no lo vamos a encontrar nosotros, pero dejamos los pasos para que lo encuentren otros. Y todo lo que aprendieron, que es mucho más de lo que yo sé, en los cursos largos que ustedes han tomado recién, sirve una vez que los despierte la pasión. Y la pasión los despierta cuando comprenden, que lo comprenden, pero por eso se los repito, que no son del tamaño de vuestra estatura, son del tamaño de lo que ven. Y en la multitud de vuestros hospitales, en los pasillos, en las salas, hay un tesoro escondido, hay que espera ser encontrado. Y nadie la pega de entrada. Nadie viene y dice ABC, ¡boom! Eureka. Famoso Eureka de Arquímedes. Arquímedes anduvo pensando el problema mucho tiempo y anduvo probando, y no me vengan con el cuentito que salió corriendo al baño así nomás, porque sí, porque le pegó de arriba, ¿no? Es decir, todo es un proceso que necesita pasión. Y lo que quiero hacer con esta breve presentación es decirle cómo, cuando yo vi que aquella por quien suspiraba viajaba en colectivo, por lo tanto no se iba a ofender viajar en colectivo conmigo, y cuando vi que aquella por la que suspiraba también iba a una fondita, no se iba a enojar si yo la llevaba a una fonda, si yo la veía bonita, entonces decía, no, esta debe ser que ricachón para arriba, a mí no me llega. Bueno, no es así. Les saludo, vamos de esta manera, porque ya el centro de Well Health, donde estábamos antes, se ha disuelto. El Zoom de la UCLA es un lío, por lo tanto voy a través de este método, a través de grabar y que tienen ustedes las clases. Y sí, estoy vistiendo la guayabera que me regalaron ustedes hace ya más de un año y mes, en la oportunidad de estar en Managua. Me dieron 2. La verde se perdió en la tintorería, y uno esperaría que quien la tenga dijera, bueno, mire, esto se equivocaron, esta prenda no me pertenece. Pero no lo hizo. Así que yo cada vez que ando por ahí, por Los Ángeles, miro así de este reojo a ver si aparece uno con una guayabera verde parecida a esta. Esa es la pasión, y el método es buscarla, esta guayabera. Muchísimas gracias. El próximo jueves vamos a expandir en estos temas de la liberación epistemológica, de la función social de la ciencia y de los mecanismos de causalidad. Muchas gracias, compañeros. Felicitaciones por vuestro esfuerzo y hasta pronto.